ir abriendo mi libro. Mm-hmm. Buen día, Pamelita. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Todos sanos? ¿Todos bien? Ya está bajando la pandemia. Felizmente no. El lunes pasado tuve reunión en la noche de un grupo de apoyo que estoy coordinando. Y en este grupo de apoyo participan médicos especialmente, pero también enfermeras, psicólogos y ramas afines, ¿no? Hay una psicóloga que nunca falta, que viene desde Chile, que a ella le hace bien hablar de el estrés que tiene en un centro médico en Santiago, donde trabaja, y donde ella, pero ahora trabaja online en su casa. Entonces la empresa le ha dicho que tiene que atender 10 pacientes, 10 consultas diarias. Y después le han dicho que tiene que atender más. Y ella dice, ya no doy más, o sea, estoy con sobrecargada. Le pasan una agenda y ella tiene que ir. Bueno, entre las personas que entraron al grupo, habían una de Sucre, una de Santa Cruz y un doctor de Mapiri, el norte de La Paz, Mapiri. Y él nos contaba de que los casos han bajado, pero lo que más está llegando son gente que es intoxicado por tomar el combo de medicamentos que está bien que tomes, pero en secuencia, pues no uno luego lo otro, dependiendo de tus síntomas. Pero estos gentes de Mapiri se tomaban la bolsa entera. Y clan con insuficiencia hepática, renal, inflamación del estómago, gastritis, es decir, por falta de educación, ¿no es cierto? Y eso es realmente lo que nos falta en este país. Educación para la salud. ¿Qué cosas hacer y no hacer? Así como todo el tiempo nos bombardean con lavarnos las manos, ponernos barbijos y respetar la distancia que ya sabemos. Bueno, otro de los personajes que entró a la reunión del lunes pasado en la noche es un señor Jorge él se presenta como auxiliar o paramédico. Y su trabajo es, pues, aparte de ser auxiliar de enfermería y todo, es chofer de ambulancias. Y trabaja en dos sitios. Uno es en una caja de un seguro privado, un seguro de salud, eh, como decir la caja petrolera, ¿no? Y además trabaja, o sea, turnos en uno, turnos en el otro, de chofer de ambulancias para la red 118 de la alcaldía. Qué interesante su experiencia. Y un tipo que tú dices, bueno, un auxiliar no tiene tanta formación, no, un filósofo, un tipo que te explica las cosas, lo que yo veo, lo que pasa, las reacciones de la gente y todo. Pero el resumen es de que el lunes pasado nos decía que a comparación de un mes anterior, trabajo había bajado, ¿no? De recoger gente de sus casas, tenerlas en la ambulancia, ya a la nota de hospitales donde no hay cama, donde no hay espacio en emergencia, donde el paciente tiene que mantenerlo vivo en la ambulancia y finalmente se morían muchas veces o entraban y apenas ya si los recibían no había mucho que hacer y cosas terribles, ¿no? Eso fue hace un mes, ¿no? Mucho estrés para este pobre hombre que ya no iba a dormir a su casa, casado con hijos. Tenía que quedarse en ambulancia y después limpiar, desinfectar la ambulancia de cada turno, pero a full porque estaban llevando enfermos COVID, ¿no? Y luego irse a un alojamiento que habían contratado entre varios personas del hospital o de la caja esta que les digo,
Y en payasas, ¿no? Con unas frazadas y caer rendido para dormir unas 6, 8 horas y otra vez a otro trabajo. Pero eso dice que está bajando, ¿no? Y doctores de otros lados también dicen ya está bajando la pandemia. Lo que sí yo estoy viendo en mis consultas es gente que ha tenido el COVID. Entonces, y luego se están recuperando, ¿no? Entonces, miren, vamos a empezar. Les voy a mostrar un caso real del libro de Carlson. Y presentación de PowerPoint, aquí está, compartir. Hola chicos, me van a decir buenos días, si lo ven. Sí, doctor, buenos días. ¿Se lo ve? ¿Se ve bien? Amigo y amiga, joven y joven. Hola, ¿se oye? Espérate, mi volumen está al mínimo. Sí, doctor, se oye y se ve. Ya, entonces, ahora habla por favor, porque estoy volviendo a conectar mi enchufito del audífono. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Sí, doctor, lo escucho. Oh, Escucha, doctor, buenos días. hola, joven. Bueno, ahí lo ven en pantalla en julio de 1982. Sí, doctor, Sí, se ve. se ve. Muy bien. Hace 38 años, ¿no? Empezaron a llegar a las consultas de neurología del norte de California algunos jóvenes que expresaban intensos y graves síntomas. Los pacientes más gravemente afectados estaban casi paralizados por completo. No podían hablar de manera inteligible, o sea, que se entienda, ¿no? Salivaban constantemente, tenían los ojos siempre abiertos con la mirada fija. Otros menos graves andaban, pero con un paso lento, ¿no? Vacilante, o sea, casi temblando que se cae, ¿no? Moviéndose despacio, con gran dificultad. Los síntomas se parecían a los de la enfermedad de Parkinson. Pero este trastorno se va manifestando gradualmente y, por supuesto, en personas generalmente de 60 para arriba, ¿no? 50 y tantos, incluso para arriba, con una evolución muy lenta. Empieza poco a poco, el Parkinson empieza con cambios de la expresión, por ejemplo, del rostro. La cara se vuelve un poco menos expresiva, ya no sonríe, ya no tiene esa expresión emocional, obviamente, de la cara normal, ¿no? Y después ya empiezan a tener un poco de rigidez del cuerpo y después empiezan a tener temblor de las manos, leve, y después se empeora el temblor. Entonces, estas personas tenían, esto es casi como lo de la película Despertares, de esas personas que estaban como estatuas, o que, ¿cómo se llamaba? Encefalitis letárgica, ¿se acuerdan? De lo que les he hecho leer, sí, doctor. Entonces, una encefalitis letárgica, pero esto es en forma aguda, fíjense, empezaron a llegar para emergencia un montón, unos jóvenes llegaban a la consultas de neurología o emergencia, con la mirada fija, otros que andaban apenas, y bueno, esta enfermedad de Parkinson se parecía a eso, pero también se parecía a la encefalitis letárgica, ¿no? Rara vez se da antes de la final de la vida adulta y los pacientes estaban todos ellos entre los 20 y 30 años. El factor común que relacionaba a estos pacientes era el consumo de drogas por vía intravenosa. Todos habían tomado una heroína nueva, entre comillas, o sea, un opioide sintético relacionado con la petidina o demerol. Demerol es el nombre comercial de un analgésico que creo que todavía hay en Estados Unidos. Bueno, una molécula parecida a los opioides. ¿Todos claro con opioides? ¿Quieren que explique opioides? Rapidito, opio dice acá, ¿no es cierto? Opio. Son derivados del opio, ¿no? Y el opio es el producto de la resina que sale de la flor de amapola. La amapola sí creo que ubican, es una flor sencillita de 4 pétalos, de color rojo, hay otros colores también, ¿no? Y mixtos de colores, pero cuando se seca esa flor queda un bulbo, ¿no? Igualito que la rosa,
Todos han visto una rosa, cuando se secan los pétalos se caen y queda una bola, un bulbo, que contiene semillas. Bueno, esas semillas contienen, en el caso de la amapola, contienen un látex que lo extraen, lo machucan, lo presionan, lo cortan para que salga, y de ahí sale el opio directamente. Eso se seca, ese de cientos de flores, ¿por qué no miles de flores? Sale una bola, 1 kilo de opio, digamos, crudo, ¿no? Y eso lo secan y se fuma y, ojo, sueño de opio. Te relaja, calma los dolores, te hace dormir, te deja dopado. Y ya los chinos descubrieron eso hace 5.000 años. Y ahora, hace cientos de años se extrajo del opio la heroína, la morfina primero, y se extrajo la heroína, que es una versión un poco más potente de la morfina. Entonces, ¿qué pasó con estos jóvenes de 20 a 30 años? Acá está. La droga ilícita que estos creían que era heroína, a ver qué tal, estaba contaminada con un producto químico que daña las neuronas de la dopamina y provoca los síntomas neurológicos parecidos, ¿no? Como dice, dado que los síntomas eran similares a lo de la enfermedad de Parkinson, se trató a los pacientes con el levodopa, que se llama levodopa, el fármaco que se utiliza en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Todos ellos mostraron una mejoría significativa de sus síntomas. Lamentablemente la mejoría fue temporal y la droga dejó de ser eficaz. O sea que a sus 25 o 30 años, casi como ustedes, algunos de 20, imagínense, se quedaron paralizados, moviéndose apenas, no podían hablar, no podían coordinar, todo por haber consumido una supuesta droga nueva, ¿no? Bueno, y les cuento que actualmente hay una epidemia de muertes por opiáceos en Estados Unidos. Y esto se debe a que los químicos, otra vez estos químicos, han sintetizado opioides sintéticos, ¿no? O sea, derivados del opio con la molécula estructural parecida. Y hay uno que se llama se me va ahorita, pero hay uno que es como cientos de veces más potente que incluso la heroína. Y que lo usan los anestesistas, lo usan acá en Bolivia todos los días para el dolor, ¿no? Para los pacientes. Me trato de pensar que es ketamina, pero no es ketamina, sí tiene un nombre medio parecido. Creo que empieza con L, pero ya me va a volver. Entonces, ese como es cientos de veces más barato, es más barato, y este opioide sintético es mucho, mucho más potente. Entonces, los gringos y gringas que usan heroína le dicen, prueba esta otra heroína que es más potente, un vuelo, no sabes, terrible. Y especialmente los que nunca han consumido ninguna heroína, no tienen lo que se llama tolerancia, es decir, aguantar, ¿no? Necesitar más para sentir lo mismo. Su cuerpo no estaba preparado. Entonces se inyectan esa misma dosis que el otro helado, que ya está acostumbrado años en consumir heroína, y le viene una sobredosis y le viene un paro respiratorio. Y se muere. Cada día dicen que se mueren 60 a 80 personas por sobredosis de heroína o de heroínas artificiales, digamos, hechas en China con tecnología, pero así, de toneladas, ¿no ves? Como hacen los chinos. Más barata, baratísima, y le ha bajado el precio pues a la heroína sintética, a la heroína desde Afganistán, de los campos de cultivos de la amapola, igual en México, hay cientos de campos de cultivo de amapola, de donde sacan la heroína. Ya me acordé, se llama fentanil. Fentanil, eso es lo que... me han dicho que no es Alzheimer cuando se te va una palabra, pero después te viene.
Ok, entonces no tengo Alzheimer, puedo tranquilizarme. Y otro síntoma bien curioso, tip de la experiencia, de los años, ¿no? Tampoco creo que me va a dar Parkinson, porque dice que lo primero que ataca el Parkinson es el aparato, el sistema autónomo. O sea, el estreñimiento había sido una señal precoz del Parkinson. Acá, ¿qué estamos viendo? Ahorita en esta clase vamos a hablar de neurotransmisores, vamos a hablar del libro de Carlson, vamos a hablar de los contenidos que nos faltan, que es básicamente hoy día es sistema nervioso central y también las magias y milagros que pasan con los químicos, ¿no? Entonces, volviendo a los casos estos, esto lo he cortado y pegado del libro de Carlson, por si acaso. Del libro de Carlson, sí. Y ahora les voy a mostrar el libro, vamos a usar el libro ahora. Y continúa, digamos, ¿no? Que en esta descripción de este caso, pero lo importante es que vean, dopamina, neuronas dopaminérgicas que fueron destruidas por esta droga opioide sintético, pero los farmacólogos de garaje, ¿ah? los que tratan de decir, oye, bueno, esto haremos una especie de fentanil, como les decía, con esta mezcla, ¿no? Entonces, pero del demerol, ¿no? Hay unos cambios bioquímicos acá. Lo vendieron, se lo fumaron, se inyectaron y les dio esta horrible reacción, paralizados por completo, no poder hablar, salivar, ojos abiertos, mirada fija, otros casi como Parkinson, como encefalitis letárgica, ¿no? Andaban al paso lento, vacilante, moviéndose despacios, gran dificultad. Si tú has visto la película Despertares, ya te haces la imagen de cómo estaba Leonard antes de justamente esto, la levodopa, L-dopa, que es un precursor de ¿qué será? Pues de la serotonina, de la acetilcolina, o de la dopamina, y todo el mundo saltan y dicen, la dopamina, bravo, ¿no? Entonces, a estos también, pues, el L-dopa que está en las farmacias, y mejoraron, ¿no? Igual que Despertares, pero la droga dejó de ser eficaz, igual que Despertares, pierde el efecto después de un tiempo breve, no de mucho tiempo. Vamos a achicar esto y seguir, tic, 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 tic. Muy bien. Acá se ven núcleos de la base. Son núcleos de sustancia gris. Y la sustancia gris está en toda la corteza, como ustedes bien saben. ¿Quieren verlo acá? Bueno, acá están los núcleos más claritos. Quiero ver si tengo uno que corte de corteza. No se ve. No está. Ok. Entonces, aquí son acúmulos de neuronas. Por eso son núcleos. Y a su vez, envían y reciben axones de abajo, de acá abajo, médula, tronco, puente. Llegan los estímulos a estos núcleos y de estos núcleos se reparten a la corteza. Si la información viene de los ojos que están por delante, entra acá y de acá se va para atrás, ¿no? Al lóbulo occipital. Si la información viene de la oreja, de acá, entra al tronco, ojo, no va directo acá, no es como el ojo. Entra al tronco, ahí es una sinapsis en un núcleo auditivo y recién entra al tálamo. Y el tálamo se va aquí al ladito, este es el lóbulo temporal, pueden ver el lóbulo temporal enorme, y esta parte es el área auditiva. Y si la información viene de la médula o de la cara, ¿se acuerdan que en la clase anterior hemos dicho que los pares craneales salen de la base del cerebro y actúan sobre la cabeza? Y uno de ellos, el nervio décimo par, sí baja al cuerpo, ¿no? Y hay un 11avo que se va a los músculos del cuello. Entonces, pero los 10 de los 12 pares craneales se quedan en la cabeza.
muchos de ellos a los ojos, ¿no? Mueven los ojos, digamos. Entonces, esta es la imagen que, digamos, el artista ha hecho como los núcleos, que tiene forma larga se llama núcleo caudado. En anatomía, la palabra cauda quiere decir cola. Y en anatomía del sistema nervioso se usa estos términos de cauda y de dorso para señalar referencias, ¿no? Es decir, a nivel dorsal está la corteza y a nivel caudal de la cola está, o sea, de atrás, está pues la médula. Entonces este es un núcleo que tiene que ver con control del movimiento y recibe y envía, pues es un núcleo que recibe y envía órdenes y es parte del sistema extrapiramidal. Justamente esta droga que les pongo en la primera lámina, que fumaron o tomaron estos, fue a destruir áreas de sustancia negra acá, del control del movimiento donde se produce dopamina. Y hoy una conferencia que decía que esta opioide sintético tenía un efecto kamikaze, o sea, ¿saben lo que es un kamikaze? Por supuesto, ¿no? Son esos pilotos japoneses que en su avión cargado de bombas y gasolina partían para no volver, entonces salían de un portaaviones o de una base aérea y buscaban barcos norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial y se lanzaban, dirigían el barco, ¿no? En un suicidio, pero un suicidio altruista por su emperador, ¿no? Por su patria. Y muchos de ellos destruyeron barcos, bueno, porque se autodestruían. Entonces, igual, es el concepto, ¿no? De que estas drogas opioides sintéticos entraban y autodestruían las neuronas dopaminérgicas, causando lo que se ve, la clínica, en forma aguda. Y esta parte del núcleo caudado también tiene mucho que ver con el movimiento. Este es el que coordina el movimiento fino. Esta estructura que vemos acá es el tálamo. Y acá ven, ha representado el artista axones que bajan, ¿no ve? Acá adelante estarán los núcleos de la dopamina. Y el tálamo en sí tiene estas como 3 secciones con unas partes como cuerpo calloso del tálamo de sustancia blanca. Porque como son núcleos de neuronas, la neurona tiene que tener su axón, ¿no es cierto? Todas se dirigen hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia adentro, y de ahí se reparten para la corteza. Y ya se sabe que son como 20 núcleos que tienen funciones, la mayormente sensitivas, pero algunas son motoras, dentro del tálamo. Sensitivas y perceptivas, o sea, el nombre y apellido de esta estructura es tálamo óptico. ¿Por qué tálamo óptico? Porque tiene conexiones directas del nervio óptico acá, que acaban ahí en este tálamo. Entonces, durante siglos, bueno, 1800, se pensaba que era parte del control del movimiento del ojo. No habían descubierto qué hacían los pares craneales, ¿no? Y después descubrieron que lesiones del tálamo óptico hacen perder el oído y otras lesiones del otro tálamo hacen perder funciones de la percepción del cuerpo, o sea, de la piel. Para que es un tálamo integrador, básicamente. Yo, ustedes, pausa, respira. ¿Qué funciones tiene el tálamo? Ya no le voy a llamar óptico, porque confunde. Y tú como estudiante de nuestra carrera tienes que saber qué es el tálamo, pues, ¿no? El tálamo que tiene funciones ópticas, visuales, obviamente, auditivas y somatosensoriales, o sea, de la percepción de la piel, pero además otras, de la autopercepción del cuerpo. Todo lo que ocurre en automático en tu cuerpo es procesado acá, ¿no? Y coordinado, perdón, acá, con estos núcleos que hacen que si te paras no te tambalees, ¿no? Que si camines con paso firme, no como estos señores que se habían drogado y estaban casi paralizados, o los otros
andaban con paso lento, vacilante, moviéndose despacio, gran dificultad, como enfermedad de Parkinson, ¿no? El cerebro, izquierdo, derecho, aquí, acá el lado izquierdo, acá la cara interna, y esto que acá es el que no me canso de machacarles, el famoso cíngulo, pero vamos a echar una miradita al tálamo. Hola tálamo, ven por acá. Ay, caramba. Acá la corteza, por supuesto. No, yo quiero este. Entonces el tálamo se ve ahí. Este es el cuerpo calloso. La circunvolución del cuerpo calloso, que tiene forma de hoz, como la hoz y el martillo del símbolo comunista. La hoz es un cuchillo curvo, ¿no es cierto? Entonces le han llamado, y eso también en italiano, la hoz se llama cíngulo, cingulum. Y como esto tiene una forma de hoz, de ahí viene su nombre, es el cíngulo. Y por acá tenemos la división sobre la anatomía, digamos, ¿no? Todo ese lóbulo temporal. Gran función en la memoria y la audición y la comprensión del lenguaje, acá atrásito. Lóbulo frontal, 40% de la corteza cerebral, área motora primaria acá adelante y área motora suplementaria más adelante, y acá es el área motora del lenguaje. Todo lo que es motor es frontal, ¿no ve? Parietal es la parte somatosensorial del cuerpo, y occipital es la parte visual. Y toda la corteza tiene que ver con la memoria, pero para digamos, funciones específicas, ¿no ve? O sea, para la memoria de las sensaciones del cuerpo, por ejemplo, parietal. Entonces son diferentes las conformaciones un lado del otro, como pueden ver. Eso hace que una lesión de este lado, del lado derecho, sea muy diferente de una lesión del lado izquierdo. Y esto es mirado por abajo. Acá es donde se ve el quiasma óptico. Esto viene al nervio óptico. Acá está tu ojito, tus dos ojitos, y esto viene para acá. Acá se cruzan las fibras de los dos ojos, mitad de una retina con la mitad de la otra retina se van al lado derecho, mitad del otro lado izquierdo se van al lado, bueno, del izquierdo al derecho y derecho al izquierdo. Ya. Eso ocurre acá en el quiasma. Y se mete al tálamo. El tálamo es lo que está acá abajo, ¿no ve? Acá, está entrando el quiasma óptico acá. Y bueno, y los pares craneales salen de todo esto, toda esta parte. Los 4 lóbulos, el cerebelo, y este es a colores, pero se ve por afuera y por adentro la distribución de la corteza, o sea, no es solo por afuera, ¿no? Sino cuando se corta al medio el cerebro, todo ese lóbulo frontal también es enorme, fíjense qué grande. Acá tú ves el ojo y ves el nervio óptico, ¿ves? Que entra al tálamo. Y el tálamo conecta con corteza visual primaria que está acá atrás. Lugar cerúleo, es un lugar donde, este es el tronco, donde se produce la dopamina. ¿Qué tenemos que ver acá? La glándula hipófisis o pituitaria y encimita el hipotálamo. Gran conjunto de núcleos. Igual como el tálamo es un conjunto de núcleos, el hipotálamo es otro conjunto también de muchos núcleos. Y así es también como se ve, ¿no? Está como pegados, integrados un núcleo con el otro. El tálamo, el núcleo caudado. Estas bolitas son cuerpos mamilares, que son esenciales para la memoria. Y estos son estructuras intertalámicas. Son parte del sistema límbico, o sea, el sistema emocional. Y se acuerdan que tanto he machacado con la circunvolución del cuerpo calloso, este es el cíngulo, que lo han separado, digamos, ¿no? Entonces está conectado todo. Cuando tú ves algo, por ejemplo, algo peligroso,
entra al tálamo y del tálamo pasa a la amígdala o al hipotálamo y ya tienes una reacción de adrenalina, porque si es peligroso es pues miedo, ¿no? Y la amígdala ha procesado qué tan grave y por dónde me tengo que escapar. Y hay una reacción motora. El tálamo está integrado en la parte visual y también con la parte motora, que va bajando para acá, ¿no? Y viene desde la corteza motora. En esta se habla de la relación que tiene el sistema límbico con recuerdos, ¿no? Estudios demostraron que al recordar imágenes de más de un año se activan el hipocampo y la amígdala. Mírenlo bien, por favor. Hipocampo, amígdala. Hipocampo es toda esta estructura que está rodeando este cable, como veíamos del núcleo caudado, o del fornix. Esto está dentro del lóbulo temporal. Y la amígdala también. ¿En ambos lados, doctor? Sí, también. Y entonces, ¿qué hace el hipocampo? Esta laminita, por favor, hijo e hija, tienes que aprender de memoria. O sea, ¿qué hace el hipocampo? Consolida la memoria. Lo primero que estás aprendiendo ahora, entra a tu hipocampo. Y si luego lo recuerdas, ¿qué era el hipocampo y qué hacía? Ah, tiene algo que ver con el oído. Sí, más o menos, pero es la memoria auditiva. ¿Tiene que algo con el oído, con la vista? Tiene que ver con el tacto. Estoy sintiendo, por ejemplo, cómo se siente una tela, ¿no? Una gruesa, una alfombra, una seda. Eso va a la memoria de la percepción sensitiva, ¿no ve? Entonces, se consolida, esto es lo otro, en el hipocampo. Y la amígdala está asociada con la expresión y regulación de emociones, o sea, hipocampo acá, amígdala acá. Fíjense que están uno al lado del otro. Como la cabeza y el cuello. Esta es la cabecita, este es el cuello. Son inseparables, pues, ¿no? Entonces, consolida las memorias, filtra las memorias, esto es esto no es lo otro, y tiene que ver con la emoción de lo que captamos, ¿no? Y lo vuelve memoria también. Les voy a contar un caso, ahí está, que ayuda un montón con eso. Le voy a mostrar a la paciente esta lámina. Esta chica de 18 años, acaba de cumplir 18 en septiembre, el primero, digamos, y cuenta que ella es adoptiva, que sus papás la adoptaron cuando era bebé. Y cuando era chica, niña, supo que era adoptiva, ¿no? A los 8, 9, 10 años. Pero a los 11, 12, tú sabes que el adolescente se vuelve rebelde, curioso, tiene que formar, pues, el adolescente su ideología sobre el mundo, toda la ideología del mundo. Y ustedes, chicos y chicas, especialmente los más jovencitos de 20 años, siguen en ese proceso, así que no te preocupes. Venir a la U es bueno porque te ayuda a formar tu ideología, pues, tu cultura del mundo, qué cosa está pasando, ¿no? Y esta chica a sus 14 empieza a decir, mamá, por favor, quiero saber, conocer a mi papá, a mi mamá, biológicos, ¿no? Saber de ellos, dónde están, qué fue de ellos, viven o no viven, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, la mamá le dice, sí, pero ahora no, espérate a los 15. Bueno, se espera a los 15, le regalan fiesta de 15, todo lo que quiera, y después a los 15, ya mamá, ahora ya cuéntame, ¿dónde están? ¿Qué sabes de ellos? Quiero ir a conocer. No, espérate a los 18. Y la chica se pone más enojada, rebelde y fregadita, pero nada, pues sigue estudiando, dice, no, yo no sé qué. Y a los 17 les dice, o me dicen o me voy. Ya, cuando me digan, me voy de acá. Y finalmente le cuentan la historia de que su mamá se embarazó en el Beni, es una veniana, y que vive allá, y que el papá vino, embarazó a la mamá y se fue a otro lado y la mamá la crió sola, pero no la podía criar, y a los meses de edad, de alguna forma contactaron a los padres en La Paz y la fueron a recoger y se la trajeron y la inscribieron como hija de ellos. Esa fue su historia. Así que ella se enteró que era del Beni.
acá viene la parte de la novela. Entonces, a los 18 dice, yo quiero ir, vamos, vamos, vamos. Los papás sabían el nombre de la mamá, entonces se investigan y se van. Compra el pasaje para 3 semanas, creo, 2 semanas, y aparecen en Trinidad, ¿no? Entonces llegan a conocer a la madre, y ahí ella, la chica me cuenta, conocí a toda mi familia por lado de mi madre. Tengo hermanos, medio hermanos, ¿no? Tengo primos, tíos, tías, y de su padre solo pude hablar con él, que si yo sepa, porque no estaba en Trinidad, sino, digamos, en otro pueblo. Y entonces, bueno, con eso que estaba tranquila. Y sí, a los 2 días la mamá recibe una llamada de La Paz y le dice, sabes, tienen que volverse porque no sé qué está pasando, tienen una audiencia en el juzgado, no sé qué cosa. Y la mamá dice, bueno, hijita, mira, te voy a dejar en el hotel, tú contactada con tu tía, tu madre y tus tías, y la tía le dijo, sí, que se quede, la vamos a cuidar y todo. Y se quedó. Cuando pasan un día o dos, la mamá ya se fue a La Paz, y en una reunión familiar, o no sé cómo fue, en dónde, pero se aparece un tío de unos 35 años, que le cuenta que él se dedica al narcotráfico, que él tiene mucha plata, que él tiene armas, y que a él le gustan las chicas. Y que la lleva aparte, le invita a cerveza, otra cerveza, le dice, bueno, tú me gustas y ya pues vamos a tener relaciones. Y ella, muerta de miedo, y hasta le muestra una pistolita que tenía cargada con él, como insinuando, o si no, chao, eras, ¿no? Te van a comer los caimanes. Ya, pues se accedió, ¿no? Y no le contó a nadie. Ahí viene, aquí está la amígdala. La experiencia emocional, o sea, de haber sido abusada a la fuerza, con amenazas, ¿no? Y se lo cayó. Pasa unos días, se vuelve a La Paz y es cambiada, ¿no? Con unos sentimientos de culpa terribles, no sé qué decirle a mi mamá. Después de todo, yo fui la que pedí ir allá y yo no sabía que iba a pasar esto y toda esta historia. Y, y pasan varios meses, viene la pandemia y todo eso y no puede salir hasta que ella sigue yendo al colegio, y la notan rara en el colegio. Primero que desde que volvió y empezó clases, digamos marzo, eh, estaba pues diferente, y además estaba comiendo mucho y andaba con bolsas de comiditas y snacks, y entonces empezó a subió como 8 kilos en estos 4 meses, ¿no? Y se volvió pues bien gordita, ¿no? O sea, empezó a tener lo que yo diría es trastorno por atracones, porque en su casa, en vez de comerse unos panes, se comía la bolsa, ¿no? Se comía todas las marraquetas, todo, y de la olla entera, y así empezó pues a engordar un montón, y a odiarse a sí misma, no quererse, y no le contaba a nadie del abuso sexual que había tenido. Entonces, y además que había sido su primera vez. Entonces, en el colegio estaba peleona, se pega con las amigas, y la psicóloga del colegio le llama y le dice, ya bueno, te hemos notado rara, diferente, ¿qué te está pasando? Y llora y les cuenta, pues, bueno, lo que pasó, que mi tío me ha abusado, y no, ya, listo. Entonces el colegio llama a la madre y les dice a la madre, señora, sí, acá ha habido un estupro, porque ya había cumplido en septiembre 18, esto ocurrió hace poco. Ya es mayor de edad, pero en ese momento que pasó esta experiencia tan terrible, no era mayor de edad. Entonces el colegio, bien acomedido, se mete como con la psicóloga por delante en decirle a la familia que hay que reportar esto a la FELC-CB, a la FELC-BB, no sé qué cosa, la de violencia contra la mujer, y la chica entra más en conflicto. Qué vergüenza, se va a enterar todo el colegio, toda la curso, toda la promo, se va a enterar toda mi familia de acá, van a tener que enterarse toda la familia de allá. La pobre chica decide cortarse las venas. Entonces, la pescan con unos arañazos en las venas y llévenla al psiquiatra, y acá en mi consultorio.
Entonces, lo que yo voy a hacer es trabajar en una metodología que ayuda a separar estas dos estructuras, o sea, la función de esta es la parte emocional, donde ella sigue pensando, todo recordándose, y típicamente su diagnóstico final es trastorno por estrés postraumático, porque fue un trauma lo que le pasó, y le quedó el estrés, y le quedó el silencio de no contarle a nadie, y pensar y repensar, y miren, es un circuito, ¿no? Que la ha torturado a la pobre, y ella se dedicó a tragar y a enojarse, y a deprimirse, y a quererse matar, pues finalmente la autoagresión, ¿no? Oye, y la organización de la memoria, consolidación de la memoria, está acá, en el hipocampo. Bueno, hay actualmente técnicas, ya no son experimentales porque ya se están usando bastante, que ayudan mediante relajación profunda, visualización y sugestión a borrar estas imágenes, o sea, los recuerdos, la carga, yo le llamo así, la carga emocional de esta violación, digamos, abuso, que no se va a borrar el recuerdo, pero sí la rabia, impotencia, frustración. ¿Qué creen ustedes, chicas, que ha sentido esta pobre chiquita de 18 años? Rabia, tristeza, pena, frustración, todo eso está, pero lleno su cerebro, ¿no ve? ¿Y qué más? ¿No? Obviamente la vergüenza, que es una de las emociones más básicas, ¿no? Y la idea es descargar esas emociones negativas, ¿no? Darse cuenta, ponerles nombres, saber dónde están, qué cosas las causan, y vamos a trabajar en reducirlas y que se integre ya en la memoria de largo plazo como sí pasó, pero, ¿no? Con un diálogo nuevo, ¿no? O sea, dentro de su cabeza, bueno, la verdad no fue mi culpa, sí creo que no pude evitarlo, la verdad, no pude. Mi vida continúa, mensajes de ahí para adelante positivos, o sea, yo tengo 18, ¿por qué voy a engordarme en esa forma? Me voy a ir al gimnasio, el doctor dice que haga dieta, hago dieta, que pastillas para adelgazar, nutricionista, vaya, corre al nutricionista, o sea, cambiarle la vida, ¿no? Para que activamente se renueve esta chiquita, ¿no? Y que se vaya alejando esto. Pero sí, el tema, por esto es importante en esta clase, es el dilema ético. ¿Cuál es mi rol? O sea, ¿y qué hago yo? Porque yo odio el tema médico legal. No me gusta, ¿no? Hacer certificados y cosas que después me lleven siquiera a reconocer mi firma. Pero en este caso yo los he mandado a una psicóloga forense, porque ella continuamente ve estos dilemas éticos que deberían informar y hacer un proceso e incluso abrirle una denuncia contra el tío, ¿no es cierto? Pero solamente ese es el problema, solamente con la palabra de la joven, porque ya no hay pues ADN, no hay signos de violación, a pesar que ya no es virgen, no hay, es la palabra básicamente de ella. Y el señor puede decir, ¿qué cosa? No, es imposible, esta chica siempre fue loca y se ha inventado todo. Y seguramente, o sea, va a tratar de negar, victimizar a la chica que ya es víctima y no sé qué, no sé cuántos. Entonces ese es el problema y yo le he pedido que la psicóloga forense decida eso con la familia, qué es lo mejor, la mejor conducta. Y si lo hacen la denuncia, que la hagan con medidas legales, ¿no? Con ayuda, consejo legal. Y eventualmente ya les contaré dentro de una semana o dos cómo nos fue con este tipo de terapia, pero solo el hecho de venir a contarle a alguien extraño, que es el doctor, lo horrible que le ha pasado y luego hablar con las familias y decirles, bueno, esto vean y trabajemos con la psicóloga forense para que se restituya a la chica, ¿no? Que siga adelante su vida, pero sin esta carga, sin esta vergüenza, culpa, frustración, enojo, rabia, tantas emociones, ¿no? Que están acá cargadas en el lóbulo temporal y que se pueden mejorar, ¿no? Esta es una imagen del área de Wernicke, en azulito, y la de Broca, para que ubiquen bien dónde están. Y esta la he bajado. Si ustedes entran
Voy a volver acá atrás y lo voy a agrandar. A una página en Facebook, saca tu cuadernito, hija, no te duermas, muchacho. Esto lo he bajado de Facebook. Asociación Educar Ciencias y Neurociencias, como dice, aplicadas al desarrollo humano, es una organización argentina y tienen página de Facebook. Y yo la seguía bastante seguido hace un par de años. De pronto el Facebook te hace cosas y va desapareciendo cosas que ya dejan paso un semestre y no lo usas y listo. Pero tiene muchas imágenes de estas y explicaciones. Esto nos va a servir bastante para que yo le borre todo esto y ustedes en un examen le tengan que poner, ¿y esto cosa verde qué es? Señal con ABC. El área, por ejemplo, voy a decir visual, el área sensitivas del cuerpo y el área motora, ¿no? Entonces tú solo vas a ver esto. Así que conviene aprenderlo, ¿no ve? Y le has anotado en tu cuadernito Asociación Educar Ciencia, Asociación Educar en Facebook. Ahí vas a encontrar toneladas de cosas. Esta es otra de estas imágenes que tienen etiquetas. Esta hemos visto antes, pero es como que vean toda una integración de lo cortical, que está afuera, con lo subcortical, que son las estructuras, como hemos hablado, de la amígdala, el hipocampo, el fornix, que está acá, ¿no? Que es parte del sistema, todo esto es parte del sistema emocional. El caso de esta chica que sufrió esto y no lo contó a nadie y luego fue reverberando acá hasta quitarse el sueño, deprimirse, pelearse, no poder concentrarse, pensar, nada, ¿no? Y quererse cortar las venas. Y el área visual, ¿no? Entonces, lo que tú experimentas se procesa en el tálamo, se procesa en la amígdala, ¿no? Y luego va al almacenamiento ya en el área visual. Estas son áreas que tienen mucho que ver con nuestra querida dopamina. Corteza orbitofrontal, amígdala, hipocampo ahí al ladito, corteza del cíngulo anterior, anterior cingulum cortex, por eso se llama AC, anterior corteza del cíngulo. Y esto PCC, ¿qué será? Posterior, pues, posterior corteza del cíngulo. Y tienen diferentes funciones. Acá nos ayuda a decidir las cosas, digo o no digo, hablo o no hablo, enamoro o no enamoro, me lanzo a esta amiguita que me gusta o no me lanzo, ¿no? Al chiquito que lo miro o no lo miro, lo sonrío o no lo sonrío. Ay, no, mejor no. Entonces, entonces la dopamina, pum, se cae, ¿no? Pero tú dices, sí, ya, pues, ¿qué importa, no? Veremos qué dice, ¿no? Ah, caramba, tienes novia, desgraciado, maldito, ya, chao, y listo, ¿no? Entonces, bueno, así es la vida, pues, ¿no? Área ventrotegmental, el área donde se registran el placer. El área del placer es esta, VGA. ¿Sabían que se descubrió en el año 1960 más o menos? ¿Y cómo se descubrió? En Canadá se descubrió. En ratas. Los neurólogos, neurocientíficos estaban experimentando conocer el cerebro. Habían hecho operaciones de cerebro abierto y estimulaban con electrodos la corteza para ver qué había, memoria, sensación, había movimiento, había alguna reacción, no sé. Y después de la corteza se entraron para adentro, metieron electrodos como alambritos finísimos, como un pelito, ¿no? A diferentes áreas y lo estimularon a ver qué pasaba. Y así, estimulando, encontraron diferentes funciones. Aquí activaban las memorias y acá activaban las emociones, por decir, ¿no? Y cuando llegaron al BTA, bingo, porque los animales reportaban como una sensación de paz, tranquilidad, placer, y cuando le ponían un electrodo, es decir, un sensor remoto con un cablecito, un alambrito que iba directamente a esta área, y este sensor, la rata podía controlar
apretar un botón para mandar una descarga de microvoltios a esta área, pues la rata corría a la palanca para apretarlo hasta y tener descargas que le daban placer, como orgasmos debe ser, hasta caer desmayada, ya no poder ni levantar la patita para una apretada más. Esto es real, ¿eh? Esto es real, o sea, descubrieron el área del placer, llamada hoy en día área ventrotegmental, en ratas, probando con el electrodo dentro del cerebro, encontrando un área que hacía reacciones de placer, y que la reacción de placer era tan intensa que la rata podía dejar de comer y dejar todo si no era por darse estimulación. Cuando ya le quitaban, apagaban el sensor de la corteza para que cuando la rata apriete no había nada, la rata se fatigaba apretando la palanquita esperando de nuevo la misma respuesta. Y esa fue una de las lecciones de lo que es las conductas de recompensa. Años después encontraron meterle un tubito aquí, y por ese tubito podía meterle solución salina, o sea, agua con sal, o agua, o cocaína, o heroína, dopamina, un montón de cosas. Y cuando ponían cocaína, la rata, igual que darle estímulo eléctrico, era un estímulo químico, y se estimulaba, o el mono, también el mono era más impresionante, hasta morir, ¿no? Acá tenemos que ver este detalle. Este es el sistema límbico. Parte, ¿no ve? El tálamo está metido acá. Amígdala, hipocampo, ya lo hemos visto, vamos a agrandar. Resulta que el hipocampo tiene una forma de caballito, de mar, por eso de ahí viene el nombre hipocampo, es caballo de mar. Y esta forma que está, es el agrandado de esto, tiene como se enrolla, corteza, estas son neuronas, ¿no? Células CA3, son un tipo de células, CA1, CA2, CA3, es lo que ya se conoce de la corteza del hipocampo. Y que hay conexiones que tienen que ver con la memoria inmediata, memoria mediano plazo, largo plazo. El hipocampo, entonces, de esta manera consolida las memorias, los recuerdos, ¿no? Entonces hay una conexión muy cercana al área ventrotegmental, donde la rata, el mono, aprende de que apretando esto me viene una dosis de cocaína, o apretando lo mismo me viene una descarga mini descarga eléctrica que me da placer, y estas partes se estimulan, pues, ¿no? Y la memoria es ida y vuelta. Entonces, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y eso es lo que está pasando con el alcohol, ¿no? Con las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Que activan dopamina del área ventrotegmental y las memorias de esta área de la corteza del hipocampo. Voy a achicar. Entonces, hoy día hemos visto que las estructuras subcorticales, vamos para atrás, forman el sistema límbico y además funciones motoras, pero funciones motoras complementarias, ¿no? Hay un área motora voluntaria y esta es un área involuntaria, también llamada sistema piramidal extrapiramidal. Eso voy a tratar de buscar enseguida para que vean. Y acá ven la corteza motora. Este es rica en dopamina, sí. Pero en el caso para lo que he llegado tarde, ¿dónde estabas a las 7:30? Hemos hablado de este caso que está reportado en el libro de Carlson, de gente que consumió una heroína nueva, un opioide sintético, relacionado con la petidina, pero un opioide sintético, pero era pues hecho en garaje, ¿no? En un laboratorio clandestino. Tenía impurezas, o sea, como partes de la molécula eran tóxicas. Y como eran tóxicas y se las consumieron, el factor común era el consumo de drogas por vía endovenosa. Todos habían consumido esto y todos les había pasado casi parálisis
o una especie de síndrome de Parkinson. Andaban con paso lento, vacilante, despacio, con gran dificultad. Es decir, esta droga, en vez de ir a activar receptores de dopamina y endorfinas, los dañó, directamente los dañó. Y quedaron con secuelas para el resto de la vida. Esta lección es bien importante, si ustedes tienen que aprenderla y decirla, poderla decir. ¿Ya puedes decir, explicar esto en tus propias palabras? ¿Eh? Sí, doctor, ya puedo. Porque te va a servir toda la vida. Cuando tú des una charla en un colegio, te va a tocar hacer un rote por algún colegio. Los directores de colegio, ¿qué crees que te van a pedir? ¿Sabe, licenciada futura psicóloga? ¿Psicóloga? Acá los jóvenes andan tomando, fumando y hablando de drogas todo el tiempo, o si no es el sexo. Entonces, lo que estamos hablando ya de las estructuras cerebrales que tienen que ver con la motivación, la recompensa, con la memoria, tiene que ver con hasta traumas, ¿no ven? Lo que hemos hablado, sirve para poder dar una charla y el ejemplo de que por accidente hay gente que se ha destruido su sistema nervioso por consumir lo que creían que era una especie de heroína sintética y era una droga que destruye el sistema de la dopamina. Entonces ya sabes explicar la dopamina, que tiene que ver con movimiento y el placer y todo eso. Muy bien, ¿no es cierto? Estamos repasando, ¿no? Y tiene que ver con el proceso de adicciones, ¿no? Porque todas las drogas finalmente aumentan la dopamina en el sistema límbico, en el área ventrotegmental que estamos viendo por acá. ¿Dónde está? Aquí, en el área ventrotegmental. Estas láminas se las voy a compartir, ¿no? Sin ningún egoísmo, con mucho gusto. Porque vienen de mucho tiempo que vengo enseñando y coleccionando cositas como estas, ¿no? Que me sirven para clases. Y entonces tú le explicas a los chicos, tú te enamoras con esto y la función normal de esta dopamina en esta parte de tu cerebro es la recompensa. Te gustan los likes en el Facebook, te gusta que te hagan caricias, que te respondan, que tú te enamores y te enamoras. Y algún lado tengo que encontrar ese video que tengo de gente teniendo orgasmos y la dopamina explota, ¿no? En el cerebro durante un orgasmo. O tiene que ver con vida sexual, con recompensas naturales como son la alimentación, comida, el agua, por supuesto, el sexo natural, ¿no? Y la parte social, es el reconocimiento, es la aprobación social. Eso es la dopamina. Y mientras que lo que es el bullying, el raleo y el abuso, bajan la dopamina, ¿no? En el caso de clínico que les he contado, esta chica anduvo meses con su dopamina tan baja que tenía impulsos de comer y se engordó pues 8 kilos, ¿no? Y eso empeoró su autoestima. Y el secreto que guardaba de haber sido abusada, pues la estaba consumiendo, no dormía y se soñaba con imágenes horribles, incluso con el evento, ¿no? Lo que le pasó. Entonces vamos a trabajar en la terapia con eso para esta chica. Cuando hay un estrés agudo, se pueden usar antidepresivos, pero no hay la solución para prevenir el estrés postraumático, ¿no? O sea, te acaban de abusar. Entonces, hay pastillas que ayudan a frenar la hiperactividad de la amígdala. Medicamentos antidepresivos, básicamente, ¿no? Pero en la mitad funciona, la mitad no funciona, o sea, no es la solución. Eso sé. Pero ya han pasado meses, pues, de lo que le pasó a esta chica, entonces ya no es ninguna solución usar antidepresivos, sino es que no hay una depresión clínica. Entonces, lo que hay que hacer es terapia, pues, ¿no? El tálamo, este es sobredimensionado, pero ahí está la amígdala, el hipocampo de nuevo, acá están las memorias dolorosas o felices. ¿Por qué no, no? Tu primer amor, todas esas cosas, ¿no? El hipocampo es cómo lo guardas a largo plazo. Otra cosa importante de este hipocampo es hablar del Parkinson, no, del Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, que ustedes todos saben, es la enfermedad de la demencia, ¿no?
pero es una demencia precoz, porque no es lo mismo decir demencia senil que demencia de Alzheimer, aprende desde ahora. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Son diferencias de edades. La Alzheimer, clásicamente, yo aprendí hace 20 años, que es la demencia presenil, 65 para abajo, y hay síntomas de demencia, ese es Alzheimer. Y que está asociada a cambios neuroquímicos y especialmente a deterioro del hipocampo. El área de la memoria, justamente lo primero que se va perdiendo. Se va destruyendo, achicando, aplanando. Si lo miramos acá, estas células se van muriendo. Y en una simple tomografía se ve, comparado con una persona de 65, 70 años normal, una atrofia en estas partes. Se ve pequeñito comparado con el normal. Bueno, entonces, importante eso, ¿no? Y los tests para detectar Alzheimer temprano son test de memoria, ¿no? Y luego hay tests, partes del test de Alzheimer tiene que ver con las funciones de, por ejemplo, del lóbulo frontal, de organizar una secuencia, o sea, un orden, ¿no? Para hacer una cosa. Y hay una prueba que se llama prueba de 3 etapas, en la cual uno le pide al paciente, escuche lo que le voy a decir, acá tengo una hojita de papel, y yo le voy a dar una orden una vez, y usted haga lo que yo digo, por favor. ¿Listo? Listo, ya, ok. Entonces, esperas y le dices al paciente, coja esta hoja de papel con la mano derecha, dóblela por la mitad y póngala sobre la mesa. Entonces, nada más. Lo miras y no haces nada más. El paciente tiene que haber entendido, escuchado, organizado lo que le has dicho, la comprensión. Luego manda acá un plan a la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que me han dicho que haga? Ah, que agarre ya estás acordándote, ¿no? La hoja con la mano derecha, no dijo con las dos manos. Lo doble por la mitad, no dijo que lo doble en 20. Y lo ponga sobre la mesa. Eso es lo que tiene que hacer el paciente. Es lo más fácil del mundo, lo agarra, lo dobla y lo pone. Pero un paciente con principios de Alzheimer, ¿saben lo que hace? Primero, que no te entiende. Dice, ¿qué cosa me ha dicho? ¿Cómo es esto? ¿No? Yo le he dicho, le voy a decir una sola vez, lo siento. Trate de acordarse. Entonces, bueno, pues mira para todo lado, ve el papel. Ah, el papel. Lo agarra y se lo mete al bolsillo, ¿no? Mal, pues. 0 puntos. Las 3 etapas son agarrar el papel con la mano derecha, doblarlo por la mitad, 2, y 3 etapa es ponerlo sobre la mesa. Entonces, cualquier cosa puede ser el paciente, pues, ¿no? Lo agarra con las 2 manos, lo agarra y lo dobla en 2, luego otra vez 2 y otra vez 2, sigue doblando, ¿no? Y finalmente no sabe qué hacer, se lo agarra en la mano o lo bota, o se lo mete al bolsillo. Entonces, ahí falla la prueba de 3 etapas, porque la organización de un plan de 1, 2, 3, tan fácil, no lo puede hacer. Y eso es parte de un test para Alzheimer. Y otro es simplemente decirle 3 palabras. Quiero que usted repita estas 3 palabras. Zanahoria, piano, mesa. Y recuérdelas porque se lo voy a preguntar en un momento. Y después de un momento, efectivamente, le preguntas, ¿no? Aquí está Carmen Mercado mirándome atentamente. Punto a favor de la Carmen, que siempre está presente en clase, en cambio otros nunca están. A ver, entonces, ¿dónde está? Hola, Daniel. ¿Cómo quito la presentación? ¿O no han visto nada? ¿Me han visto, no? Sí, solo veo A usted. ver, presentar ahora, ¿cómo quiero cambiar esto? Ting. Ahora ven el libro de Carlson. No, aún no. No, Ok, hay que compartir entonces. Cancelar. Tengo que hacer... Qué raro, yo estaba... Presentar ahora, de nuevo, una ventana.
Ya, este es el que quiero, y ahora sí lo ven. Ok, este es el libro de Carlson. Este es el capítulo 2 y la página 32. Anota en tu cuadernito de dónde yo saqué este caso. Página 32, capítulo 2, métodos y procedimientos de investigación. Y entonces, acá vamos a hablar de un par de cosas más. Uy, qué grande. La mayoría de los casos esos que consumieron esa droga y se quedaron paralizados, usaron levodopa y la mejoría, fue temporal. Acá hablan de métodos experimentales, método neuroquímico para tratar parkinsonismo, prometedor. Entonces, dado que la enfermedad de Parkinson, síntomas de Parkinson, pueden ser por degeneración, que es lo normal, ¿no? O efectos de este tóxico. Se deben a falta de dopamina por una u otra causa. ¿En dónde? En el núcleo caudado y putamen. Putamen es parte del sistema motor. Por el momento no se puede inducir el desarrollo de nuevas neuronas dopaminérgicas, pero si se pueden inyectar neuronas secretoras de dopamina en estos núcleos, caudado y putamen, y si estas sobreviven y secretan dopamina, entonces quizás se pueda retirar o remejorar los síntomas. Entonces, se supone que las neuronas que se implantan tienen que ser resistentes, no desencadenar una reacción del sistema inmunitario del receptor. Es como decir una vacuna, ¿no? Que te ponen algo extraño y tú haces una reacción inmunitaria para que cuando venga el virus de verdad te lo coman. Entonces, ¿qué hicieron? Para que no haya estas reacciones inmunitarias, la obtuvieron de fetos humanos abortados. O quizá algún día pueden hacer en cultivo de células madre, ¿no? Entonces, en uno de estos, al menos uno de estos afectados por este tóxico, le hicieron trasplante de células de feto. Antes de la intervención se le inyectó levodopa radioactiva para ver dónde se va la dopamina. Una hora más tarde le llevan a una sala donde había un equipo de TEP, que es tomografía por emisión de positrones. Anota en tu cuaderno si no sabes qué es TEP. Es tomografía. Acá también le llamamos TAC. TAC es más común, ¿no? O TC, también tomografía computarizada, o tomografía axial computarizada, que viene AC, TAC. Y en esta traducción es tomografía por emisión de positrones. ¿Y por qué positrones? Porque la levodopa radioactiva es un positrón, pues, o sea, uno de los carbones de la levodopa emite radioactividad. Por eso que emiten positrones. La cabeza se mete dentro de un aparato y luego la máquina obtiene datos de los positrones que salen de la levodopa radioactiva en partículas radioactivas de la otra cabeza. Una semana más tarde el señor volvió al hospital para someterse a una intervención quirúrgica. Primero lo que han hecho es ver dónde está su dopamina, dónde se produce la dopamina, dónde hay receptores a levodopa con esta técnica. Y luego, al saber esto, hicieron la intervención quirúrgica de abrir la cabecita, buscaron la sustancia negra de varios fetos y extrajeron esas neuronas dopaminérgicas para implantarlas en el cerebro del señor. Anestesiado, bueno, hicieron incisiones cuero cabelludo, dejaron al cráneo, acopló el soporte de un instrumento estereotáxico, que es un instrumento que es como una correa, pero muy sofisticada, que se pone alrededor de la cabeza, que tiene mediciones exactas. Entonces, de acuerdo a lo que mide este instrumento, saben a qué distancia y profundidad está el área del núcleo accumbens. Utilizó el instrumento para dirigir la inyección. Bueno, hizo varios orificios para poder, pequeños, ¿no? Para meter una agujita.
y mirando con este instrumento dirigió la inyección de neuronas fetales al núcleo caudado de putamen. Una vez realizada la inyección de estas neuronas de feto, ¿y por qué de neuronas de feto, doctor? ¿Y por qué no sacaron de la abuela? Bueno, porque creo que la abuela ya está vieja y no es buena idea hacerle huecos en su locus niger, ¿no? En cambio, el fetos, pues, ¿no? Abortados. ¿Y por qué de fetos? Porque los fetos todavía no han desarrollado antígenos que produzcan reacción inmunitaria, por eso. Entonces, cuando le ponen las neuronas fetales, como dice acá, es mucho menos probable que haya una reacción inmunológica, que el cuerpo del señor B rechace las neuronas, ¿no? Fetales. Bueno, una vez realizada la inyección, quitan el soporte cerotáxico, se sutura le tapan los huequitos del cráneo con una cera especial que se absorbe, le quitan, ponen puntos, sutura y listo. Tuvo un éxito considerable. El señor, la operación, ¿no? Se recuperó gran parte del control motor. Poco más de un año después se le volvió a inyectar levodopa radioactiva y de nuevo se colocó en la cabeza un equipo de tomografía por emisión de positrones. Y en esta segunda exploración indicaron lo que significaba su recuperación. Las células habían sobrevivido y estaban segregando dopamina. Por lo tanto, este ejemplo en el libro de Carlson está ahí porque es un ejemplo muy didáctico que viene explicado gracias al doctor López. Ustedes pueden entender mucho mejor la función de la dopamina en lo que es la conducta motora. Y acá se ven muchísimas cosas como que hay pues, cortezas, médulas, ovarios, sustancia blanca. Acá habla de mucha metodología y de investigación, ¿no? Échenle una ojeada por curiosos y tenemos que entrar o buscar. He puesto el nombre de un neurotransmisor. Está buscando, se supone, en todo el libro. Este es el aparato estereotáxico. O sea, este especie de cinturón, acá están los ojos, la nariz, marca lugares exactos como una cuadrícula de qué parte, y esto es en la rata, ¿no? ¿Qué partes están activas? ¿Se fue la imagen, Carmen? ¿O sigue la imagen de Carlson? Sí, doctor, se fue. Se fue, perdón, volvemos. Oh. Ah, un ratito, por favor. Lo que pasó fue que el libro se cerró, digamos, ¿no? Voy a cerrar esto. Ajá. En el libro de Carlson, volvemos a mirarlos. Cancelar. Ya volvió el libro de Carlson. Está un poco lenta mi compu. Dice esperar a que el programa responda. Esperamos, no hay problema. Ver documento original, ok, ya estoy viendo. Pero prefiero mirarlos a ustedes. Ok, entonces estamos en el capítulo 11. Voy a compartir pantalla, si me permiten, espérense. Cancelar. Sí, ahí está. Compartir pantalla.
Disculpen pequeñas dificultades técnicas. Tic, compartir. Ahora ven, capítulo 11 del libro de Carlson. ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. ¿De qué se trata de la esquizofrenia? En las clases anteriores hemos hablado de la otra función de la esquizofrenia, de la dopamina, que tiene que ver con el control, digamos, de la salud mental, ¿no? De los trastornos del afecto como bipolaridad y esquizofrenia. Y acá hay un tema que es la hipótesis de la monamina para la esquizofrenia, ¿no? Entonces, ella acá habla de la hipótesis de la dopamina. Entonces, esto hemos tratado ya. Les he mostrado en las láminas anteriores los receptores de 1 hasta la D5, como hay unos de 1 y de 4 que son medio parecidos, que son excitadores, y los otros de 3, de 2 son más bien inhibidores, como el bloquear la función de la dopamina afecta la función motora. Por ejemplo, produce el deterioro de la dopamina, produce el Parkinson. Pero el uso de drogas como esas que los antipsicóticos bloquean la dopamina y dan síntomas de Parkinson. Y en el caso que hemos hablado hoy, son gente que consumió una heroína tóxica, que dañó directamente como efecto kamikaze, como les decía, el área motora, ¿no? del núcleo caudado. Entonces, acá tienen que leer esta parte. Hace casi 50 años descubrieron el primer antipsicótico y vieron que esta clorpromacina bajaba los síntomas de la psicosis. Muy eficaz. Dice, no, el fármaco no resultó ser muy eficaz para neurosis o psicosis afectivas, como son manía, depresión, pero sí espectaculares en la esquizofrenia. Y hasta hoy en día se vende en la farmacia. Si tú quieres probarlo, cómprate clorpromacina marca Longactil. Ahí está, Longactil. Y acá habla anomalías de la transmisión dopaminérgica en el cerebro de pacientes con esquizofrenia. Así aprendemos mucho. Y en cada uno de los capítulos de Carlson, acá hemos hablado de esto, de los efectos motores, disquinesia tardía y distonía. Hemos hablado de la clozapina como un fármaco antipsicótico antiguo, pero atípico, que bloquea receptores de serotonina y D4, solo D4, no como la clorpromacina que bloquea los receptores D2. Es bastante, digamos, ya muy técnico, ¿no? Saber qué receptor bloquea qué fármaco. Esto no es clase de farmacología ni psiquiatría. Lo importante es saber de que la dopamina es importante en la esquizofrenia, que los medicamentos que curan la esquizofrenia, como bloquean la dopamina o receptores de la dopamina, y es importante saber de que a la larga algunos antipsicóticos pueden producir daños motores, trastorno del movimiento que puede ocurrir tras un tratamiento prolongado con medicación antipsicótica. Se caracteriza por movimientos involuntarios de la cara y cuello. Si algún día podemos ir al psiquiátrico este semestre, y digamos a fin de semestre, ¿no? Llevarles un pedazo de panetón a los pobres pacientes. Ahí vamos a ver algunos casos con esto, con trastornos de disquinesia. Hipersensibilidad, bueno, esto produce esto. En el libro de Carlson tenemos lo que se llama resumen intermedio. Esta es una lámina muy, muy famosa. Gemelo normal, gemelo con esquizofrenia. Normal es el de la izquierda, y B es ¿no?
con esquizofrenia. ¿Qué le pasó a este? El B. Acá vemos el área del hipocampo que hemos hablado hoy día, donde está la memoria, la amígdala, un poco más adelante. Está muy normal, ¿no? Funciona normal, no tiene paranoias, no tiene miedos ilógicos, ¿no? Cree que los ovnis lo van a perseguir, este sí. Tienen la misma edad, son gemelos idénticos, por afuera son idénticos. Cara, pelo, ojos, todo. O sea, pueden confundirse uno con el otro. Pero uno es esquizofrénico. Entonces tiene delirios, alucinaciones, y cuando se ve el cerebro a la misma edad en ambos, se vio que este surco, ven qué profundo es, acá no hay. Este surco es mucho más profundo, y esto especialmente los ventrículos llenos de líquido. Estos ventrículos están yendo de adelante para atrás, por eso que están cortados como un plátano por medio camino, ¿no? Y esta parte, especialmente de acá, corresponde al área temporal, pues sistema límbico que hemos hablado hoy, ¿no? La amígdala, el hipocampo por acá, se han atrofiado, se han encogido, y cuando se encoge la corteza, el líquido que está acá se forma más líquido, el líquido se mete, pues se acumula el líquido y se llena este ventrículo. De manera que estos son cambios que muestran que hay un no voy a decir deterioro, hay un cambio, una alteración cerebral, neurológica, o sea, física, en la esquizofrenia. Y uno de ustedes, como la Carmen, debe ser muy, muy astuta y muy rápida y dice, un momentito, doctor, ¿y cómo sabe que ese cambio no venía de antes de los síntomas de esquizofrenia, o sea, desde bebé o de nacimiento? ¿Y cómo sabe que se debe a la esquizofrenia? Entonces yo y la platea aplaudimos a Carmen porque es una gran pregunta. Esa es la pregunta. O sea, tendríamos que hacerle a una población sus tomografías desde los, qué sé yo, pues 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y si hay gemelos y mellizos, mejor, todavía vengan para acá, adentro, ¿no? Se les hace las tomografías estas a cada 5 años. Y cuando aparece uno de ellos esquizofrenia y en el otro no, ahí sí podemos hacer una causalidad de que, desde los 5 años no había cambios estructurales, a los 10 tampoco, a los 15 un poco de diferencia, mire, y a los 20 ya hay mucha diferencia, y a los 25 ya pues el esquizofrénico está pues mal, o sea, perdido, lento, público, desinteresado, todo el tiempo con las alucinaciones, hace 5 años que toma medicamentos. Y la otra pregunta que viene por acá de nuestro otro compañero que está atento a la clase es, un momentito, ¿cómo sabemos que estos cambios de la estructura del cerebro, justamente en el esquizofrénico que presenta síntomas a los 20 años, no son causados por los medicamentos? Otra vez la platea se para y aplaude. Bravo, buenísima pregunta. Porque también hay que diseñar otro estudio para ver cómo es el cerebro de uno sin medicamento y otro con medicamento. Entonces, yo tengo estos dos gemelos. Uno que sí tiene cambios estructurales con esquizofrenia, el otro no tiene cambios sin esquizofrenia, y me voy a la calle a buscar pacientes esquizofrénicos. Y andan por ahí delirando, pues hablando solos, debajo del puente, abandonados, se han ido de la casa, ¿no? Deteriorados, ahí todos sucios. ¿Y qué edad tienes? 25. Oyes voces, sí. ¿Crees que te persiguen? Sí. ¿Te van a matar? Sí. Pobrecito, venga conmigo para acá, papito. Lo bañas y raca la máquina. Y le tomas a uno que nunca ha tomado ningún medicamento. Y oh, sorpresa, sin medicamentos en toda su vida, 25 años igual a tiene los mismos cambios. Entonces podemos decir, aparentemente, los cambios estructurales en el cerebro del esquizofrénico por la pérdida de neuronas de dopamina, porque eso es lo que quiero enseñarles, ¿no? Se deben a la enfermedad, no se deben a los medicamentos. No le echen la culpa a los fármacos. Fetos, placenta, bivitelinos, univitelinos, gemelos mellizos, ¿no ven? Mellizos, gemelos,
Tengo un par de pacientitas mellizas, no son iguales. Una es alta, una es chata. Una tiene tricotilomanía y es nerviosa y ansiosa y depresiva, pero ya la he mejorado con una medicación. Y la otra ni la conozco, pero la mamá me ha contado que es una obsesiva por todo, por la limpieza, el orden, las notas, ser la mejor que hace danza, baile, ping-pong, todo lo mejor. Esta es más relajada, es buena, pero no es pues, obsesiva. Esta es obsesiva, futura TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y esta no. Le curé la tricotilomanía. Esta es una famosa lámina que muestra la mielinización. ¿Se acuerdan que les he dicho, a ver qué hora es? Uy, esas son las 9 menos un minuto. Promedio de pérdida de neuronas anuales en un paciente esquizofrénico. Lo que hemos visto con el corte a través en la tomografía es anormal, como foto del cerebro. Acá se ve algo impresionante. Sujetos con esquizofrenia, sujetos normales, adolescentes normales. Y anualmente van perdiendo parte de sus neuronas. 2% a 1% los esquizofrénicos comparados con los normales. Perdiendo, y tú dices, ¿cómo van a perder tasa anual media de pérdida de sustancia gris cortical en adolescentes normales y adolescentes con esquizofrenia? ¿Cómo que adolescentes normales también pierden neuronas? Sí, doctor. Pierden neuronas, hijo e hija. Entonces, ¿cómo no voy a perder mis neuronas? Tú que tienes 20 años. Estudia, papito, estudia. No le metas demasiado alcohol. Una vez a la semana una copita ya, ok, no te va a dañar. Pero si tú le metes 6 o más cerveza por cada ocasión y más de una vez por semana, este es tu futuro. ¿Alcohol? Sí, el alcohol, sí. Mata neuronas. Y si te da esquizofrenia, esto te va a pasar. Entonces, sigamos, y acá tenemos el resumen intermedio. Vamos a llegar a eso y parar. Y acá habla de neurotransmisores, agonistas, concentraciones de neurotransmisor, que ya hemos hablado algo de eso, y llegamos al resumen intermedio. Entonces, acá hay un cuaderno. ¿Qué tenemos que hacer? Leer el capítulo 11. Las páginas tienen que ver 419, aquí la veo. El capítulo esquizofrenia. No todo el capítulo porque está bien detallado, pero sí tiene este resumen. ¿Qué es la esquizofrenia? La base es biológica, habilidad, hay mutación de cromosomas, hay factores que son epigenéticos que están por encima aparte de los genes, es lo que hay en la familia, ¿no? Entonces acá nos habla de ARN, ¿no? Que se expresa o no se expresa, la dopamina, ahí hemos hablado de eso, algo de síntomas positivos y negativos. Mira el famoso núcleo accumbens, la amígdala que hemos hablado. Entonces, leer, miren cómo resalto. En el libro de Carlson se puede hacer esto en el PDF. Y acá habla de cosas bien interesantes, como que, por ejemplo, hay estudios que muestran que la fecha de nacimiento, o sea, el mes de nacimiento, tiene algo que ver con la aparición de síntomas de esquizofrenia. A ver. Segundo trimestre de la gestación es más susceptible el feto. La carencia de vitamina D debido a exposición insuficiente de luz solar explica, al menos en parte, los efectos de la estación del año en que se nace. ¿Cómo es eso, doctor? Léalo en el capítulo. Dice que si tú miras esquizofrénicos diagnosticados de 20 a 25 años, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Una buena parte se acumulan en los meses de diciembre a marzo. Si tú naciste entre diciembre a marzo, qué pena. Bueno, entonces lo dejo con esos misterios de la ciencia. Y han entendido cosas que tienen que ver con la dopamina, que es lo que quería, que tiene que ver con el desarrollo y el deterioro, digamos, y van a leer esto en detalle, y volvemos a la pantalla de ustedes, ¿dónde está? Aquí está. Entonces,
dejar de compartir. Ahora los estoy mirando. ¿Cuántos hay en clase? 38. Bienvenidos los 38. Ana Bárbara, Andrei, Foronda, hola y todos. 9 y 4 minutos. Ya todos han visto cómo les ha ido en el control de lectura. Pues antes de tomarles un examen parcial a fines de este mes, voy a mirar mi calendario, de sugerirles una fecha. Tú sabes que tenemos clases lunes y miércoles, entonces el 28 o el 30 de septiembre. ¿Por qué no hacemos el 28 de septiembre el examen primer parcial? Hoy día es 14, dentro de 2 semanas, dentro de 2 semanas, de una semana después del 21, que es tu día del estudiante. ¿Ah? La U siempre da, ¿cómo se dice? Sí va a haber clase, no joroben. Porque siempre la U presencialmente cierran los predios y le celebran a los estudiantes su día, pero estamos en pandemia, así que nada de eso. Hay clase el lunes 21, repasamos todo lo que hemos avanzado y el lunes 28 damos el primer día. Sí, doctor. Y este miércoles 16, un controlcito de lectura sobre estas cosas que hemos estado hablando, sistema motor, dopamina, parte emocional, esquizofrenia, un poco de todo lo que hemos estado hablando, para este miércoles. Hoy día es lunes, entonces el miércoles por la tarde, previa coordinación por WhatsApp, vamos a subirles 5 preguntitas. 3 para escoger de elección múltiple y 2 para desarrollar. Esas donde hay gente que inventa, ¿no es cierto? Ciencia ficción, no sé, esas cosas. Entonces, eso es lo que quería comunicarles, informarles, y además recordarles que yo ya mandé a Ruby y a Diana, les mandé una hoja Excel donde están las respuestas y los comentarios a tu control de lectura anterior. Entonces, ahí se ve que hay una interacción muy cercana entre el docente y el estudiante. Así estemos que ni conozco tu cara. Acá yo veo una A, pero no sé quién será Mira Vargas. Me encuentro en la calle, de repente, no lo voy a conocer nunca. Entonces, es un poco desventajas de la educación a distancia, ¿no? Pero vamos a tener un controlcito de lectura de 5 fáciles preguntas. Este miércoles en la noche, hablen ahora o callen para siempre si tienen algún inconveniente o alguna cosa. El próximo lunes 21, Día del Estudiante, del Médico y de la Juventud, y primavera, sí tenemos clase. ¿Qué más? Eso es lo que te quiero decirle. ¿Alguna duda? Y si quieres por chat directo a mí también, doctor, ¿cómo es posible? Ese día es mi cumpleaños. Hola. Sí, perdón, ¿será posible que pueda ser tal vez el viernes? Perdón, ¿el viernes de cuándo? ¿De esta semana? Ah, en vez de Claro, miércoles. claro. ¿Qué dice la mayoría? Yo no tengo ningún problema con que sea viernes, doctor, tampoco. Ajá. Sí, 10, por favor. Entonces, doctor. para el miércoles yo ya les he mandado esta clase, esas imágenes, ¿no? Que les he dicho. Material, ¿no? Para que vayan repasando, lo repasamos el miércoles. Y estamos avanzando muy bien, o sea, de partir de terminar este capítulo, entramos a ver los sentidos y el sueño y listo, ¿no? Ya, por supuesto, positivo, entonces quedamos en eso y nos vemos el miércoles. ¿Listo?